Hola, en este vídeo vamos a ver una aplicación de la trigonometría para calcular la altura de una montaña. Para ello vamos a utilizar el método de la doble observación. Imaginaros que queremos medir la altura de la montaña y como no podemos llegar hasta aquí, pues entonces tenemos que hacer dos medidas. Imaginaros que estamos en un primer punto, medimos la altura de la montaña y el ángulo de elevación vale 40 grados. Luego nos acercamos a la montaña 200 metros y desde ahí medimos y el ángulo de elevación nos sale 50 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la trigonometría para poder averiguar la altura. Entonces, vamos a considerar el primer triángulo, este de aquí, ¿de acuerdo? Este triángulo de fuera vamos a considerarlo. Entonces yo sé que la tangente de 40, de aquí mirando el triángulo este más grande, la tangente de 40 va a ser cateto opuesto, que es h, partido cateto contiguo. Y el cateto contiguo es todo esto, que es 200 más x. ¿De acuerdo? Luego, voy a hacer lo mismo, pero considerando este triángulo más pequeño. Y digo, la tangente de 50 va a ser igual a h, que es cateto opuesto, partido cateto contiguo. Va a ser igual a h partido x. He considerado este triángulo más pequeño y he aplicado pues las razones trigonométricas, en este caso la de la tangente. Y ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una incógnita es la h, que es la que necesito, y la otra es la x. El mejor método, uno de los más fáciles aquí, es utilizar el método de igualación. Voy a despejar h en las dos ecuaciones. Entonces, en la primera sería h igual a tangente de 40 por todo esto que hay aquí. Esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces sería por 200 más x. Y en el siguiente, pues igual, se hace igual. El x que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y entonces sería h igual a tangente de 50 grados por x. Como ya tengo despejada en las dos ecuaciones la h, pues aplico el método de igualación y igualo esto con esto. Entonces tendría tangente de 40 grados por 200 más x va a ser igual a esto de aquí, a tangente de 50 grados por x. ¿Vale? Y ahora lo que tengo que hacer es agrupar las x. Yo ya podría calcular lo que vale la tangente de 40 y lo que vale la tangente de 50. Pero prefiero hacer los cálculos al final para redondear en el último paso y así no cometer muchos errores. Entonces, vamos a hacer esta multiplicación. Yo digo tangente de 40 por 200 y lo dejo indicado. No hago todavía la multiplicación. Luego digo tangente de 40 por x, pues tangente de 40 por x. Ya luego pues lo averiguo cuánto es. Y aquí me queda igual tangente de 50 grados por x. Ahora tengo que agrupar las x. Entonces, por ejemplo, esta x que está aquí, que está sumando, va a pasar al otro lado restando. Tener en cuenta que esto es un número, como si fuera 2, 3, las operaciones las hacemos igual. Entonces me dejo esto aquí, lo copio igual, tangente de 40 grados por 200 va a ser igual a tangente de 50 grados por x, y este que está sumando hemos dicho que pasa restando, y me queda así. Ahora fijaros, como en los dos tengo x, saco factor común x. Es como si tuviera aquí un 5x menos 3x, pues hago factor común x. Esto lo copio igual. Y aquí saco factor común x, entonces me quedaría tangente de 50 grados menos tangente de 40 grados por x. ¿De acuerdo? Y ahora
pues todo esto que está multiplicando va a pasar debajo dividiendo. Entonces me va a quedar el tangente de 40 grados por 200 dividido todo esto de aquí, tangente de 50 grados menos tangente de 40 grados. Y esto va a ser X. Y ahora aquí ya, pues sí, ya tengo la X y voy a coger la calculadora y voy a hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo hago los cálculos? Pues yo escribo, por ejemplo, voy a hacer 200 por tangente de 40. Hago esta operación de aquí, luego digo, lo divido y ahora cuando voy a dividir voy a poner paréntesis en la calculadora. Voy a considerar que aquí hay como una especie de paréntesis para que me divida toda esta cantidad. Entonces pongo paréntesis, tangente de 50 menos tangente de 40. Y ya cierro paréntesis y me sale que la X vale 475,88 redondeado. Esto sería metros. Esto es lo que vale la X, que es esta de aquí. A mí me hace falta averiguar la H. Entonces me cojo, por ejemplo, esta ecuación y de aquí pues lo que tendría es que averiguar H, pues con la calculadora diría tangente de 50 por este numerito de aquí. 475,88. ¿De acuerdo? Yo me voy a coger el número que me ha quedado aquí en la calculadora y lo voy a multiplicar por tangente de 50. Y me sale que la altura es 567,13 metros. Y esta sería la altura de la montaña, 567,13 metros.